Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y va a ser un verdadero honor estar nuevamente acompañándoles. Nacho se encuentra descansando unos días y, como les decía, toda la semana estaremos al frente de este espacio. Le invitamos desde ya para que ustedes puedan participar a través de sus preguntas y sus mensajes. Ya conoce las redes sociales también a su disposición. Esta noche nuestro invitado es Rolando Castro, ministro de Trabajo, con quien vamos a hablar muchos temas, largo y tendido. Ministro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre un privilegio compartir contigo. Igualmente, ministro, este segmento de la entrevista de debate es gracias a la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Ministro, en términos generales, comencemos hablando de la gira por Suiza, por Ginebra. ¿Cómo le fue en términos generales? Sí, primero, gracias a Dios, bastante bien y sobre todo la confianza depositada del presidente de ir a hacer una gira, que en realidad como ministro de Trabajo me correspondía el tema de OIT, irlo a ver en qué condiciones estaba, porque teníamos una denuncia bastante fuerte por parte de la ANEP, donde ANEP se había quejado y especialmente el señor Simán decía que no se le atendía a él y nos estaban interponiendo una queja por el 144, el convenio 144 que tiene que ver con el diálogo social tripartito. Aprovechando mi gira a Suiza, también el presidente me encomendó un poco socializar lo que estaba pasando en el país, especialmente porque en ese momento estaba fresco las decisiones que se habían tomado por parte de la Asamblea Legislativa en el caso de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía. Eso me llevó a sostener reuniones con la gente de la ONU, el más alto nivel de la ONU. Estuvimos reunidos con la doctora Michelle Bachelet, también estuvimos reunidos con la propia presidenta del Consejo de Derechos Humanos. Prácticamente, Eduardo, te puedo decir de que las reuniones fueron con el más alto nivel de la ONU. También nos reunimos con la gente de ACNUR, que tiene que ver con el tema del desplazamiento forzado. Me reuní también con el director general de OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. La verdad, fue una gira muy fuerte, muy saturada en reuniones. Nos reunimos con el experto relator de la ONU en materia de justicia transicional y que cómo están viendo el país. Me sorprendí con un acto inédito. La ONU como tal dictaminó, emitió una resolución, el relator de la ONU en materia de derechos humanos de justicia transicional, donde planteaba que había resolución de la ONU de que el cuartel llamado Domingo Monterrosa tenía que cambiar su nombre porque era una revictimización con las víctimas ocasionadas en el conflicto armado. Dice que es algo inédito. El presidente Nayib Bukele es el presidente más rápido, más preciso y más efectivo en el cumplimiento de esta resolución que emitió la ONU, porque a minutos de estar siendo él nombrado oficialmente como presidente de la República, su primer decreto ejecutivo fue eso. Así Ministro, la gira se vuelve un torno complicada en el sentido, como usted mismo mencionaba, en el marco de lo que se estaba dando, la sustitución que se hace en la Asamblea Legislativa, el cambio de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, la destitución y la elección de nuevos funcionarios. Y me refiero porque habían comunicados de la comunidad internacional, incluida de la ONU, pues que estaban externando la preocupación de lo que estaba ocurriendo en El Salvador, y usted era el primer funcionario con el que tenían un contacto directo para explicar lo que estaba ocurriendo en el país. Sí, exactamente. Mejor descrito no puede estar. La primera pregunta que nos hacían es externar su preocupación sobre lo que estaba pasando. Pero yo solo hice algo, Eduardo, la Sala de lo Constitucional tiene 3 áreas de acción.
Número 1, ver las inconstitucionalidades. Número 2, ver los habeas corpus. Y número 3, ver los amparos. Entonces yo sencillo, lo que hice es que llevé 3 amparos, 3 inconstitucionalidades y 3 habeas corpus, donde demostraba cómo la Sala de lo Constitucional había un habeas corpus que lo resolvía en 30 días, en 38 días, en 40 días, y había otro habeas corpus que tenía 3, 4 y 5 años sin resolverlo. Habían habeas corpus de 28 días y hay habeas corpus que nunca emitieron resolución. Habían amparos, como por ejemplo, aquella destitución que hizo el BCR de un alto ejecutivo, que exactamente en 38 días, 28 días, estaba resuelto. Y estaban los otros amparos de los trabajadores municipales que tardaron año y medio y nunca emitieron resolución. Así que lo que hice es que llevé soporte y dije lo siguiente. Dije, en El Salvador es por el contrario. El Estado de Derecho hoy está prevaleciendo. Porque los funcionarios hacemos 2 tipos de juramento. Cumplir en primer lugar y luego hacer cumplir la Constitución. Estos magistrados no cumplieron con la Constitución porque lograron ejecutar en sus acciones justicia arbitraria y lograron definir todo lo contrario a lo que la Constitución manda, que ante la ley todos somos iguales. Acá en El Salvador los criterios de esta sala fueron que habían personas de 2 categorías. Los que había que resolverles de inmediato, por cuello, por lo que sea, porque son parte del poder fáctico, porque tienen recursos, y otra cosa es la gente humilde de que ahí había que estar esperando. Bueno, yo viví algo en carne propia como ministro. Puse un amparo contra 2 alcaldes de ese momento, que resulta que utilicé el mismo criterio que ellos utilizaron contra Walter Araujo. Y Walter Araujo no había sido vencido en juicio. Y uno de estos 2 alcaldes ya estaba condenado. O sea, ya había perdido todos los derechos. Y lo que hizo la sala es cambiar el razonamiento jurídico del cual habían hecho lo primero. Entonces, nosotros lo que concluimos y le explicamos a la comunidad internacional, especialmente a la ONU, fueron que los magistrados habían incurrido en, con todo lo que acabo de describir, en negación de justicia, aplicación selectiva de justicia y retardación de justicia. ¿Cuál fue la respuesta de estos organismos internacionales ante los documentos presentados y la explicación dada? Que de esa manera es que se debe de explicar. Eso fueron lo que nos dijeron. Porque con documentos en mano, presentando las pruebas, las evidencias, donde estos magistrados hicieron actos arbitrarios que se refleja en lo que acabo de escribir, nos dijeron en la comunidad internacional, esto es lo que no sabe la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional de repente ve la prensa gráfica, por ejemplo, y la prensa gráfica su titular es golpe de Estado. No da a conocer la realidad y el contenido y la esencia por las cuales la Asamblea Legislativa tomó la decisión. Cuando presenté eso, con pruebas, describiendo cada uno de los aspectos, cómo había funcionado, nos dijeron, esto es lo que deben de explicarle a la comunidad internacional. Ministro, dentro de estas reuniones usted hablaba del fomento a la democracia y la separación de poderes, compromiso ante la alta comisionada, por ejemplo, de los derechos humanos. Sí. Se vuelve un poco complicado lo de la separación de poderes cuando se tiene una bancada con mayoría, unos magistrados, digamos, que podrían estar afines al gobierno en este momento. Voy a utilizar una frase por primera vez en la televisión y en tu programa y en primicia va a ser esta frase que voy a dar. Es que porque a nosotros nos han querido vender de que estamos construyendo una dictadura. La frase que yo voy a utilizar este día es que nosotros estamos hoy por hoy eliminando de forma gradual una dictadura que se vistió de democracia. Cuando un gobierno en este país no había tenido correlación y no había tenido la mayoría simple y calificada, en los gobiernos de Arena la tuvieron, en los gobiernos del FMLN la tuvieron una asamblea legislativa genuflexa a las decisiones.
todo a cambio de lo que todo el mundo conoce, que fueron los maletines negros. Hoy hay una bancada que fue electa popularmente por el pueblo y que se identifica con la visión del presidente. Cuando nosotros mandamos las iniciativas, no creas, hay debate. Yo fui a la Comisión de Trabajo y me dijeron, ministro, ¿y usted por qué no ha actuado contundentemente contra las empresas de seguridad, por ejemplo, que son las más violadoras de los derechos laborales? Me cuestionaron. Yo les di la explicación por qué. Nosotros lo que tenemos ahora es una Asamblea Legislativa más comprometida con el pueblo. Y vuelvo a repetir, estamos desmantelando en este momento una dictadura que se vendió con un rostro de democracia y que se vendió con un rostro de que lo anormal en El Salvador había que aceptarlo como normal. Cuando explicamos absolutamente los casos, pero llevamos prácticamente datos, información, cuando empezamos a entregar a la comunidad internacional, nos dijeron, miren, lo que deben de hacer, así como lo están haciendo hoy, explíquenlo a todo el mundo los entenderá. Y además de que el mundo los va a entender, el mundo los va a apoyar. Lo que pasa es que nosotros, creo que en su primer momento no explicamos absolutamente todo esto. Tenemos que hacer una pausa, ministro. Estamos hablando esta noche con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Hay otros temas también pendientes que vamos a estar abordando. La invitación a ustedes a que puedan participar desde este momento a través de las diferentes plataformas y más adelante del último segmento vamos con sus inquietudes. Ministro, este día dio unas declaraciones, una conferencia de prensa donde se estaba abordando pues precisamente el tema de los resultados de la gira, pero dentro de esta conferencia pues también la prensa preguntó con el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y usted decía, advirtió a jueces de proceder contra ellos si favorecían en la audiencia de este día al exalcalde de San Salvador. ¿A qué se refería exactamente con esas palabras? Mis palabras textuales han sido que el Estado de Derecho debe de prevalecer en El Salvador. Y aquellos jueces que sigan en este país actuando fuera del marco de la ley, hay que hacer uso de las instancias y de las instituciones. Entonces yo lo que dije, de que si los jueces no se apegan al verdadero Estado de Derecho, a la legalidad, a la institucionalidad, que entonces ahí está el Departamento de Investigación Judicial, que hay que darle uso. Y nos mantenemos muy pendientes, viendo por cada momento el comportamiento de muchos jueces que en este país han actuado de forma arbitraria. Hay buenos jueces, hay jueces valientes, hay jueces honestos, hay magistrados honestos, pero también hay jueces que han cambiado incluso a veces hasta su misma jurisprudencia por tratar de ayudar y proteger a argollas o a gente poderosa en este país. Nosotros planteamos incluso ante la comunidad internacional, y lo digo acá en público, que lo que aspiramos es tener una justicia colectiva, donde todos, no hayan personas de dos niveles. Si alguien infringió la ley, que se le aplique el peso de la ley. Yo creo que con el caso de Mason, lo más importante es que se está sentando un precedente en este país, de que los empleadores no se queden con la plata de los trabajadores. Mason inicialmente se procesó por la Fiscalía porque en sus empresas se quedaba con el dinero de los trabajadores. Se procesó, recuerdo que fue por la cantidad de $21,000 y parece que llegó a $50,000 que lo pagó. Está Neto Mason procesado porque hay un video donde el video está judicializado y fue del conocimiento público y se dijo que él entregaba dinero a las pandillas y aparece con el legajo de dinero, entregando dinero a las pandillas. Eso lo sabe todo el mundo. Por eso está procesado también. Y tercero, porque el Ministerio de Hacienda lo denunció ante la Fiscalía, que es esta última audiencia, por la apropiación indebida de las retenciones de renta, que no lo hizo llegar. Todavía Mason no ha sido procesado por ese daño irreversible que le hizo a los trabajadores, donde retuvo las cuotas de los trabajadores. Ahí son millones. En esta audiencia el juez decretó instrucción con detención, en este caso. Pasa a instrucción, periodo de 6 meses según la ley, pero
da unas breves declaraciones él y dice que usted había presionado a los jueces para una resolución desfavorable hacia él. ¿Cuál es su reacción a estas declaraciones? Es una persona bien mentirosa y bien demagoga. Dice que, por ejemplo, no hay elementos para procesarlo, dice que es un preso político. No, estamos hablando que es un delincuente que entregó dinero a las pandillas. O sea, estamos hablando de una persona que su modus operandi en sus empresas viene quedándose históricamente con la plata de los trabajadores. Y que ese modus operandi que lo hizo a nivel empresarial, lo ha llevado a la alcaldía de San Salvador, y en la alcaldía de San Salvador se quedó con la renta de los trabajadores también. Entonces, es el modus operandi de él y eso es ilegal. En este país es ilegal, es un delito. Y esos delitos son por los que se le está procesando en este momento. Ese jueguecito ahí demagógico de decir que es preso político, eso dice Funes, con 350 millones de dólares. Eso dijo Saca en su momento, con otros 350 millones de dólares. Eso dijo Cifrido Reyes, que era un perseguido político, que también está en el exilio. Eso dicen los delincuentes de cuello blanco, cuando se roban, se apropian el dinero del erario público y posteriormente se les procesa. Dijo que entraría en una huelga de hambre incluso. Quiere martirizarse, quiere ser héroe. La verdad, él es una persona que miente de forma permanente. Es más, a mí en su momento me atacó que dijo que porque estaba el tema de campaña y que mi accionar era eminentemente de campaña política. Yo he demostrado después de que pasaron las elecciones que lo que hay es un delito y yo ya lo llevé a la fiscalía y que todavía la fiscalía no lo ha procesado por las retenciones de los trabajadores, por los daños irreversibles. Y esos trabajadores que les tocaba jubilarse este año y que pasaron año y medio sin recibir la cuota a la AFP, ¿cómo quedan? Un año total de que no van a poder jubilarse. Tienen que trabajar porque ese año y medio, no les pasaron las cuotas. Dos, la capitalización de ese dinero, más el interés que debió haber ganado y que eso se convierte en el monto de una pensión, no les va a llegar porque no pagaron. Y esa gente que estuvo a punto de perder sus viviendas y que algunos las perdieron incluso, tenían 15, 20 años de estar pagando su casita y porque Mason no les pagó las retenciones a las instituciones bancarias, unos de ellos perdieron su casa, otras personas que si no hubiéramos intervenido en el Fondo Social, hubieran perdido sus viviendas. Ya hay daños irreversibles. Y acá en este país, no solamente es Neto Mason, acá en este país hay varios empresarios, incluso del sector privado, que se han quedado con las retenciones de los trabajadores. Lo que estamos haciendo en este momento, sentando un precedente. El dinero del trabajador es sagrado y no se puede tocar. Eso es lo que está haciendo. Mason es un delincuente común que negoció con pandillas. Los daños irreversibles a los trabajadores que te acabo de decir y a las personas que asesinaron con ese financiamiento que él dio. Y los seres humanos en este país y nuestros ciudadanos que perdieron a sus familiares en su momento porque las pandillas tuvieron financiamiento económico y financiero por parte de él que les entregó, no, ha ocasionado daño al país. Mason está exactamente donde debe de estar. Usted dijo también en declaraciones recientes que debía investigarse al exfiscal Douglas Meléndez, sí, que él habría favorecido en algún momento, cuando fue fiscal general de la República, el proceso contra Ernesto Mason, sí, en el caso de las pandillas. Vamos a ver, Douglas Meléndez apartó prácticamente, porque incluso la jueza, tú te recuerdas, tú eres un periodista investigativo y muy acucioso, tú recuerdas que cuando llegaron a los pandilleros, la señora jueza en ese momento dijo, bueno, y los gángsters políticos que han entregado el dinero, ¿por qué no los han traído? Y le hizo un llamamiento bien fuerte a la fiscalía. Douglas Meléndez, a mi juicio, cometió muchos actos ilegales en su cargo. Douglas Meléndez no procesó a Mason. Douglas Meléndez se dedicó a apartarle totalmente del camino toda la competencia a Fito Salume y, a nuestro juicio, Douglas Meléndez en su gestión convirtió a la Fiscalía en una sucursal del empresario Salume y por lo tanto, a nuestro juicio, cometió muchos actos irregulares e ilegales
y debe de ser procesado Douglas Meléndez en El Salvador. ¿Por qué no ha sido procesado? Bueno, porque el fiscal anterior, el fiscal Raúl Melara, lo protegió. Lo protegió. Es más, a lo mejor el fiscal por los delitos de omisión va a tener que también entregar cuentas, pero todo el mundo lo sabe de que el fiscal anterior, ese mismo que apartó la Asamblea Legislativa, se paró del cargo, protegió a Douglas Meléndez, protegió a Neto Mason todo este proceso. Nunca quiso judicializar los casos, y cuando lo quiso judicializar, recuérdate, cuando el fiscal anterior procesa a Mason y a todo un grupo de políticos por el tema de pandilla, si el mismo que llegó a pedir medidas alternas a la detención fue el fiscal, la misma fiscalía en ese momento. O sea, era nada más judicializar un caso. ¿Por qué? Porque después cualquier otro fiscal ya no iba a poder procesarlo, porque iba a ser el doble juzgamiento y lo iba a procesar en libertad total. Y así él mismo, la misma fiscalía, pidió medidas alternas a la detención de ese grupo que había financiado a las pandillas. Cuando yo interpongo y hago la denuncia pública de que Mason se estaba apropiando la plata de los trabajadores, y no lo que hizo el fiscal anterior fue irse con el tesorero, con un trabajador de tercer nivel. ¿Quién va a dar la orden? ¿Quién va a dar la orden? Y un tesorero va a tener la valentía de decir, no voy a hacer lo que la ley me manda solamente por voluntad propia. Le dio órdenes Mason, le dio órdenes. Allí en la alcaldía de San Salvador hay una estructura que todavía falta, que debe ser procesada. Eso iba a preguntar, si va a haber otros involucrados tanto en San Salvador como en otras alcaldías del país donde habrían ocurrido algún Yo no tipo de sé la actual fiscalía cómo va a actuar, pero ahí nosotros hemos detectado que esa corrupción es profunda, es grande, es gigante. Era una estructura que actuaba en la alcaldía de San Salvador, piloteada por Mason, pero que detrás de Mason estaba Gustavo Moreno, detrás de Gustavo Moreno, que era el que movía los hilos con llamadas, con mensajes, con órdenes de forma directa, y estaba Alexander Suriano, y estaba Juan Carlos Montes, que era el vínculo con las pandillas. El gerente que en ese momento de desarrollo tenía Mason, era el encargado con las pandillas, era el hombre del enlace con las pandillas, donde incluso seguía financiando las pandillas. Yo te puedo mostrar en su momento, lo voy a hacer público y lo voy a llevar a las instancias legales. Tengo actas donde trabajadores de la alcaldía fueron a levantar actas ante nosotros para decir de que les consta de las acciones, de cómo estos jefes que acabo de escribir saqueaban la municipalidad, y aparte de saquear la municipalidad, tenían el contacto de forma directa con las pandillas, donde todavía seguían financiando las pandillas. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya regresamos. Estamos conversando esta noche con Rolando Castro, ministro de Trabajo. Ministro, hay un tema también que nos interesa hablar y es un proyecto dentro de la gira que usted lo planteó, y es exactamente el de empleabilidad juvenil. Sí. Este estaría contando pues con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sí, entre otras organizaciones. ¿En qué consiste y qué porcentaje de población se podría haber beneficiado? Sí. Esto fue precisamente en reuniones sostenidas con ACNUR, y gracias a Dios en la reunión que tuvimos con el Alto Comisionado nos recibieron de una forma tan atenta, tan cordial, y además de eso se pusieron a total disposición para empezar a trabajar. Nosotros en El Salvador y en el Ministerio de Trabajo tenemos un programa que se llama Programa de Migración Laboral, que eso lo trabajamos con los Estados Unidos, y me permitió en ese momento abordar este tema del Programa de Migración Laboral con ACNUR y además con OIM, porque también me reuní con el alto director ejecutivo de OIM, Organización Internacional para las Migraciones, que ellos tienen un mapa bien completo del mundo entero, ¿verdad? No solamente de un área, de una región en especial. Entonces con ACNUR logramos ya la implementación. Te informo acá en primicia que la próxima semana firmamos ya una carta compromiso, donde ellos incluso van a hacer llegar ya el primer reembolso de cooperación, y en base a esa cooperación vamos con la empleabilidad juvenil, o sea, los contratos de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Significa los jóvenes, los muchachos que están estudiando, los vamos a contratar a muchos de ellos. Hemos pedido que sea para el tema de los 14 departamentos como una prueba piloto.
Vamos a iniciar con un promedio de $300,000 en este momento. En el marco que se va manejando, se va a ir como abriendo e implementando. La verdad, hay un proyecto muy ambicioso y muy grande, porque de repente las empresas en este país dicen, no, este muchacho está demasiado joven y además de ello necesito experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia el joven si no ha tenido su primer trabajo, su primera experiencia? Entonces va a consistir en que esa persona se va a contratar, vamos a armar un convenio con la empresa privada y los primeros meses los vamos a subsidiar nosotros con este programa. En la medida que ya se capacita, se especializa y todo, ya de ahí queda el convenio ya firmado con la empresa, que del determinados meses en adelante que nosotros ya le dimos el apoyo económico de su salario a cambio de el proceso de aprendizaje o de inducción, ya la empresa queda literalmente absorbido por parte de la empresa. Así que está bien interesante, estamos muy contentos de este programa y Dios mediante la próxima semana estaríamos firmando la carta compromiso y posteriormente en los próximos meses estaríamos ya implementando este programa. Mire, y también tenemos entendido que otro grupo de salvadoreños estaría partiendo también, van a poder viajar hacia los Estados Unidos y otros países también como parte de estos esfuerzos que se han estado realizando con empresas de Estados Unidos sobre todo, para que puedan desarrollarse en temas especializados como cortes de carne, entre otros. Estoy bien contento porque gracias a Dios, la relación con Estados Unidos y la Embajada Americana y el Ministerio de Trabajo se ha fortalecido bajo el programa de migración laboral. Estamos trabajando muy fuerte. Ya la encargada de negocios me dijo que ella es muy competitiva y que necesitamos, nos va a apoyar fuerte. Quiero reconocer acá públicamente que Palladium nos está apoyando mucho en este tema. USAID está volcado técnicamente también apoyándonos. Nuestra canciller de la República, hemos hecho un equipo interinstitucional que estamos sondeando todos los mercados internacionales. Sí, con claridad, Eduardo, te puedo garantizar que ya estamos bastante cerca con España, estamos muy, pero muy cerca con Croacia en este momento. Croacia. Y las cantidades que se van a enviar en los próximos meses para Estados Unidos es sumamente fuerte, a tal grado que hasta tenemos una petición de pescadores en Alaska, que en este momento se están haciendo los procesos de entrevista a nuestros pescadores. Así que estamos muy contentos y tus cámaras van a ser testigos de esto inédito que se va a dar en los próximos meses, porque hoy sí estamos bien articulados. Repito, Palladium nos está apoyando fuertemente, USAID un apoyo total, la señora encargada de negocios de los Estados Unidos en la sede diplomática de la Embajada Americana nos está apoyando muy fuerte y gracias a Dios, bueno, incluso a nivel del Ministerio de Trabajo me tocó ampliar la unidad y tuve que contratar más personas porque era sumamente urgente apoyar esta área a fin de fortalecerla, porque hay días que estamos entrevistando 100, 125 personas para cada uno de los segmentos que nos están pidiendo. Y esa es una buena noticia, que de repente la fricción que se pueda tener en algunos momentos con los Estados Unidos no haya frenado este tipo de proyectos o oportunidades para salvadoreños. Sí. No, muy agradecido con el gobierno de los Estados Unidos, muy agradecido con el pueblo de los Estados Unidos y a pesar de, tal como tú lo decías, del pimponeo que puede haber a veces en la geopolítica, pero lo cierto es de que no me puedo quejar, he tenido toda la cooperación de la embajada. El tema de que de repente un empresario nos habla y nos dice, mire, tiene 15 días para preparar un contingente que venga y tenemos que hacer todo el proceso y luego ir a la embajada a solicitar la visa. No me puedo quejar, al contrario, debo de agradecer que la embajada ha tenido un comportamiento muy rápido de correr incluso en los tiempos de la demanda que se nos viene. Así que estoy muy contento y muy agradecido por ese gesto. Ministro, y en otro tema, el Instituto de Formación Sindical, ¿cómo marcha? ¿Cómo va este proceso? Sí, recientemente hicimos el lanzamiento. Este instituto lo estamos homologando con el Ministerio de Educación para que se tenga un nivel de certificación profesional, y el sueño y el anhelo que nosotros tenemos como gobierno es dejar un legado, que el movimiento sindical sea aquel movimiento sindical capaz
de poder diagnosticar los diferentes problemas sociales, políticos, económicos, culturales de un país, de una nación, y sean capaces también con esta herramienta técnica de la construcción de políticas públicas en El Salvador. Mi anhelo con todo mi corazón es que el movimiento sindical en El Salvador un día logre verse como el movimiento sindical es visto en Europa y en los Estados Unidos, con un nivel de respeto, con un nivel de trabajo ético, moral y profesional del más alto nivel. La verdad es que a nivel de OIT ellos son calificados como defensores de derechos humanos, y en El Salvador no deja de haber un estigma que el movimiento sindical, mucho de eso también el movimiento sindical ha cometido grasos errores históricos, pero creo que también el tema de la formación va a ayudar mucho, y el tema de la protesta pues siempre debe de ser un instrumento vigente, pero también debemos de garantizar que tengan capacidad de proponer, de hacer propuestas integrales, que en una cámara como esta vengan con un economista a hablar del tema económico, que con un abogado vengan a hablar de materia jurídica a nivel de, laboral, etcétera. Queremos dotar de todas las herramientas técnicas del conocimiento a nuestros dirigentes sindicales a fin de que estén preparados para los retos y desafíos de este mundo globalizante y moderno cada día más. Mire, en este tema, en este contexto también, sindicatos de trabajadores de salud dijeron que habían tenido que presentar una denuncia ante la OIT para que se le entregaran las credenciales, que no habían tenido una respuesta como esperaban de parte del ministerio. ¿Qué pasó en el caso de ellos? Sí, yo escuché algunas quejas de algunos dirigentes sindicales y he instruido al departamento, al registro, de que traten de viabilizar. Lo que pasa es que nosotros encontramos en aquel momento, Eduardo, que, por ejemplo, dirigentes sindicales eran los que daban las credenciales en el Ministerio de Trabajo. Hablaba un diputado del FMLN y les entregaban en blanco y después las llenaban. Y le daban a los que ellos querían. Entonces, a raíz de eso, he montado una auditoría interna para ver todo el banco de datos de esa información, pero creo que esa investigación y esa auditoría que se está ejecutando ha llevado un poco a retardar credenciales de algunas organizaciones sindicales, pero yo he dado instrucciones al director, en este caso, que agilice todo y que se le entreguen las credenciales a quien corresponda en base a la ley. Lo que pasa es que muchos de los que ahora se quejan llegaban prácticamente, ni siquiera llenaban los requisitos, sino que se las entregaban de forma automática, por el compadrazgo, la cherada, los compromisos que tenían ahí en el Ministerio de Trabajo. Todo ese tipo de cosas se terminó, y todo el que quiera sus credenciales se le va a entregar siempre y cuando cumplan con el debido proceso tal como la ley lo manda. Dentro de las declaraciones que le escuchábamos también hace unos días, usted mencionaba que había una investigación interna de algunos empleados dentro del Ministerio de Trabajo que estaban filtrando información a algunos empresarios. O sea, hay irregularidades todavía al interior de la institución. Encontramos un Ministerio de Trabajo totalmente corrupto, un Ministerio de Trabajo que respondía más a los empleadores de este país que a los trabajadores. En una oportunidad, un trabajador, y esto fue en Zacatecoluca, el trabajador llegó a interponer la denuncia. Cuando regresó a la empresa ya tenía escaneada la denuncia el empleador. Entonces esa persona fue destituida de forma inmediata de parte del empleador, porque le dijo: tú venís de ponerme una denuncia. Entonces le dijo: no vengo de eso, y ya la tenía escaneada, que del mismo Ministerio de Trabajo se la habían dado. Otro ejemplo fue que nosotros hicimos una inspección a una de las empresas más grandes de este país, que tiene 3, 4 bufetes jurídicos, y resulta que los abogados dijeron: no vamos a notificar todavía, vamos a elaborar bien las actas y todo para notificarla en debida forma. Y resulta que se tardaron unos días, que es lo que la ley permite, para hacer la notificación. Antes de ser notificado, ese empresario estaba mandando y decía: los hallazgos presentados por el Ministerio de Trabajo los subsano de la siguiente manera. Ya les habían filtrado la información. Todavía yo no puedo decir que tenemos un Ministerio de Trabajo limpio, pero lo estamos limpiando. Y una cosa, persona que entrega los derechos de los trabajadores de esa manera, no solamente separada de su cargo, sino también procesada ante las instancias legales de este país. Tenemos que hacer la última pausa, ya vamos a regresar con las intervenciones, con las preguntas que nos han compartido a través de las redes sociales. Mao, ya estás con nosotros para las preguntas de los televidentes al ministro de Trabajo. Eduardo, buenas noches al ministro Rolando Castro. Bueno, antes que nada, darte la bienvenida en esta semana que estás a cargo de conducir Debate con Nacho. Comenzamos con la participación de nuestro amigo Pedro, que nos escribe: necesitamos reformas en el Código de Trabajo y también reformas en las AFP, le solicita al ministro Castro. Nuestro televidente de apellido Villalobos dice: pregunte al ministro por qué no se ha hecho nada con relación
a que las municipalidades no han conformado comisiones municipales siendo de ley. ¿Por qué no se verifica esto? Es parte de su trabajo, indica Villalobos. Tomás nos dice, pregúntele al ministro Rolando Castro, ¿por qué no actúa en defensa de los despedidos de la asamblea, alcaldías y, lo más crítico, señoras de una maquila que tienen más de un año de haber sido despedidas, vulnerando los derechos de los trabajadores? Marcelo plantea, los derechos de los trabajadores no deben ser negociados. Es por ello que se debe aplicar la ley a quien incumple esos derechos. ¿Eso aplica también a la empresa privada, ministro?, pregunta Marcelo. Carlos Fuentes opina, ahora resulta que el ministro de Trabajo dicta órdenes a fiscales y a jueces. Finalmente, Griselda Carolina dice, buenas noches a su invitado. Sabemos que hay una persecución por los evasores en el país que por años le deben al Estado y usted lo dejó bien claro ante la OIT. ¿Espera que vengan a verificar esos evasores?, pregunta Griselda Carolina. Vamos al set para las respuestas del ministro Castro. Muy bien, ministro. Sí, son varias. Sí, Reformas al Código de Trabajo. No solo se necesita reformar el Código de Trabajo, sino la LOF, porque hay que dar herramientas al Ministerio de Trabajo para que el tema sancionatorio sea más contundente. Ahorita, si a una persona le corresponde una indemnización de $3,000, decide mucho empleador a veces no pagarla y que le imponga la multa, porque la multa máxima es de 57.14. Entonces prefiere pagar la multa que cumplir con los derechos de los trabajadores. Eso hay que modificarlo de forma clara y ya lo estamos haciendo incluso en la Comisión de Trabajo. Sobre las comisiones municipales, si están articulando, eso es mandato de ley que tienen que armarse. Creo que él se refería a las comisiones de servicio civil, que en este caso son las comisiones de la ley de la carrera administrativa. Actuar por los despedidos de la Asamblea Legislativa, yo dije claramente que todo despido arbitrario, venga de donde venga, debe el Ministerio de Trabajo actuar de forma contundente. El peso de la ley debe de aplicársele a quien corresponda, no importa quién sea. Ahora, lo que pasa es que el Ministerio no puede estar también defendiendo plazas fantasmas como han habido en la Asamblea Legislativa y como han habido en algunas alcaldías, que a nosotros nos consta y que incluso se han denunciado. ¿Pero hay algunos casos en que se esté dando seguimiento concretamente de alguien que se haya acercado, ministro? Sí, hay un par de alcaldías, incluso por nuevas ideas de que han despedido trabajadores recolectores, que han despedido barrenderos, que se le está dando seguimiento. Personalmente han despedido, nos informaban el día de hoy que llegaron cerca de 10 denuncias en la alcaldía de Zacatecoluca, por ejemplo, que es de nuevas ideas. Y vamos a actuar en todas las alcaldías, no importa el partido político que sea, que vulnere los derechos de los trabajadores. Y en este caso, que esté despidiendo barrenderos, recolectores, gente humilde de los estratos bajos, una cosa es los cargos de confianza, que esos deben, por mandato, deben de quitarlos de inmediato. Pero al tema de ya tocar la fibra sensible de los trabajadores que tienen 10, 15, 20, 25 años de trabajar, eso no lo vamos a permitir y lo vamos a procesar, no importa sea quien sea. La empresa privada, pues la empresa privada yo puedo decir con toda autoridad y conocimiento que el 95% del sector empleador de este país a nivel privado son muy consecuentes, pero hay un 5% de que no solamente son evasores de impuestos, sino que también son gentes que en alguna medida violentan los derechos de los trabajadores y estamos actuando. El caso de las empresas de seguridad es el mejor ejemplo. Ahí han maltratado, han violentado y han humillado los derechos de los trabajadores. No he tenido la suficiente herramienta legal para poder actuar de forma contundente, pero ya lo estamos trabajando con la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Así que puedo decir de que en los próximos días, en los próximos meses, todo esto ya va a ser una historia totalmente distinta y hoy sí tenemos una asamblea que en alguna medida va a estar acorde a los intereses del pueblo salvadoreño. Hay una pregunta también a través de redes sociales, dice, ¿en qué estado está la denuncia que hizo ANEP en Ginebra? Sí. En el caso, usted lo mencionaba al principio, de la persona de Javier Simán y la institución, en este caso, ANEP. Sí. ANEP como tal dice que está peleando el 144 porque no hay órgano tripartito, pero ANEP ha participado en 27 instituciones de este país que solo son bipartitas, nunca le ha interesado el tripartismo. O sea, ellos han estado siempre como ANEP y el gobierno y han tenido a un lado los trabajadores. Hoy dice ANEP de que nosotros no los estamos tomando en cuenta a ellos. Yo lo que dije ahora fue el debate prácticamente con la OIT. Y yo porque Javier Simán a través de la ANEP ha dicho ante la OIT que incluso aquí hay una persecución política contra él, que tiene temor incluso hasta ser capturado. Yo lo que les dije es que
Una cosa es que estén siguiendo o que se siguió un proceso por un problema de orden penal, que fue cuando se investigó sus empresas por el tema de evasión de impuestos, y otra cosa es el papel que juega a nivel gremial, empresarial. Nosotros con la última reforma lo que se hizo es democratizar ANEP, al igual que todos van a tener acceso a poder participar, pero no van a ser los únicos, porque ahora han estado excluidos, ahora el dedazo así. Ejemplo, el presidente de ANEP decía, vos vas para el seguro, vos vas para... Bueno, nos hemos enterado que en INSAFOR hay personas que han estado 15 años y las elecciones son cada 2 años y los mismos han estado por 15 años y INSAFOR ha estado desarrollando su verdadero trabajo. Hay que evaluarlo, pero lo que sí es cierto es que han estado 15 años y no los han tocado. ¿Y por qué? Porque la ANEP decía quiénes se quedan y quiénes no. Pero eso no es prohibido, ministro. Pues es prohibido ante la ley. La verdad es que sea la misma persona. No, eso no. Pero deben de haber elecciones, tal como lo plantea cada intervalo de tiempo. Pero hay 15 años de forma permanente. En el Seguro Social, ¿quién no sabe que en el Seguro Social han estado siempre representando intereses económicos, empresariales incluso? Entonces, todo este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es que hoy va a tener acceso cualquier empleador, cualquier empresario de este país a formar parte de las tripartitas. No estamos diciendo que da fuera ANEP, estamos diciendo debe participar todos los empresarios de este país que crean conveniente estar representando en los consejos tripartitos. Lo que hemos hecho es democratizar, ya no es única y exclusividad de ANEP poder definir quién se queda y quién no. Y por último, ministro, en el caso de la solicitud de reforma en la Asamblea Legislativa que usted planteó, hablaba de la necesidad del incremento de las multas. Ya nos mencionaba 57.14, la multa más alta, y que tienen un déficit de 60%. Es muy alto de los inspectores. Sí, nosotros, según las normas internacionales, el déficit que tenemos es que el 60% de inspectores no lo tenemos y tenemos apenas un 40%, o sea que al final hay un desequilibrio del 60%. ¿Qué significa eso? Que no tenemos la cobertura suficiente con la planta instalada para poder tutelar los derechos de todos los trabajadores en este país. Vamos a ver si logramos un refuerzo presupuestario para lograr articular esto y este hallazgo, que no solamente es un hallazgo nacional y ni de realidad nacional, sino que es un hallazgo internacional, lo logremos compensar de forma inmediata. Y lo más importante es llevar justicia. Yo quiero dejar claro, yo no he venido a privilegiar única y exclusivamente a los trabajadores y actuar en contra de los empleadores. No, hemos venido a que por primera vez en la historia el Ministerio de Trabajo sea el ente que tutele los derechos de todos, de los empleadores y de los trabajadores. Lo que pasa es que anteriormente se resolvía todo con una llamada telefónica que cayera al despacho. O sea, a ti te podían violentar los derechos como quisieran. Y tú llegabas al Ministerio de Trabajo y allá a nivel abajo, en nivel intermedio, estaban viendo tu caso cuando de repente le caía la llamada directo al despacho, al ministro o a la ministra, y de esa manera resolvían. Eso se terminó, Eduardo. Estamos en un Estado de Derecho que todos debemos de cumplir la ley. Y por eso yo dije que el caso de Mason es una de los precedentes históricos que se está sentando en este país para que en alguna medida ningún empleador vulnere los derechos de los trabajadores. O sea, ya apropiarse del dinero tuyo que te ha costado, que has trabajado, que has sudado, que has estado trabajando de forma permanente, que has sacrificado a tu familia por estar en el trabajo y todavía se apropien de eso, no es correcto. Así que lo que estamos haciendo en este momento es que el Ministerio de Trabajo ha definido reglas claras. Empleadores, empresarios de este país, ustedes tienen sus derechos y se los vamos a respetar. Pero una cosa que no les vamos a permitir y que no es negociable son los derechos de los trabajadores. Hoy en esta gestión van a respetar los derechos de los trabajadores por norma constitucional y por norma legal. Y ese instrumento jurídico que hoy por hoy no da herramientas sólidas al Ministerio de Trabajo para actuar de forma contundente, ya lo estamos trabajando con anteproyecto de ley junto con la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Ministro, se nos ha acabado el tiempo, gracias por acompañarnos y sobre todo dar respuesta también a las inquietudes de los amigos televidentes, que agradecemos también que han participado a través de las redes sociales. Rápido pasó el tiempo y bueno, siempre un gusto compartir contigo, un enorme privilegio. Y bueno, buenas noches al pueblo salvadoreño y que Dios bendiga a nuestro pueblo. Igualmente, muy buenas noches, los esperamos mañana con una nueva entrevista.